Buenas noches, ya son las 8 de la noche, entonces vamos a iniciar con la clase de Física 1. Ok, bien. Entonces, muchachos, ya se está grabando la sesión, entonces voy a abrir los apuntes para que todos vayamos en base a los apuntes, este, dando seguimiento a lo que vamos comentando de la materia, ¿no? Denme un segundito, se está conectando los apuntes. Ok, entonces, vamos a empezar. Déjenme ver en dónde nos quedamos. Creo que nos quedamos en mecánica clásica. Creo que sí fue en mecánica clásica. Nos quedamos. A ver, les voy a compartir los apuntes porque estoy seguro de que nos quedamos en este punto. Bien, voy a compartir los apuntes. Ahí está. Nos quedamos en esta parte. En el planteamiento de un ejercicio que tiene que ver con la suma de vectores, que fue la última parte. Suma de vectores por medio de componentes. Eso fue el último que vimos. ¿Sí? Ya empezamos con la mecánica clásica, la parte de mecánica clásica. Bien, entonces ya vimos la suma de vectores. Empezamos con mecánica clásica. Dice, la mecánica clásica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que las producen, basándose en las leyes formuladas por Isaac Newton. Esta disciplina analiza sistemas macroscópicos en los que las velocidades son mucho menores que la velocidad de la luz y las dimensiones son mayores que las de las partículas subatómicas, por lo que no considera efectos relativistas ni cuánticos. Sus fundamentos son las tres leyes de Newton y principios como la conversión de la energía y el momento. La mecánica clásica se aplica en áreas como la ingeniería, la astronomía y la vida cotidiana, proporcionando herramientas para entender y predecir fenómenos. La primera ley de Newton dice, todo objeto continúa en su estado de reposo o velocidad uniforme constante en una línea recta en tanto se actúa sobre él una fuerza neta. La segunda ley de Newton, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es la dirección de la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Y la fórmula para
Y calcular la aceleración es la suma de fuerzas. La aceleración es igual a la suma de fuerzas que aplican sobre el objeto entre su masa. La fuerza neta es la sumatoria de las fuerzas entre la masa, pero también es posible determinar la fuerza de esta misma ecuación despejando la sumatoria de fuerza. Entonces, la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración, que es como tradicionalmente conocemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton relaciona la descripción de movimiento con la causa del movimiento, que es la fuerza. Esta es una de las relaciones fundamentales de la física. A partir de la segunda ley de Newton es posible establecer una definición más precisa de fuerza como una acción capaz de acelerar un objeto. En unidades del sistema internacional, con la masa en kilogramos, la unidad de fuerza se llama newtons. Entonces, un newton es la fuerza que se requiere para imprimir una aceleración de 1 metro sobre segundo a una masa de 1 kilogramo. Solamente estoy haciendo un repaso de lo que ya vimos. Luego, la tercera ley de Newton: siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza igual en dirección, pero opuesta sobre el primero, ¿no? Y aquí tenemos un diagrama que ya vimos la semana pasada, en donde si nosotros aplicamos una fuerza, nosotros sentimos la respuesta de la mesa que oprime nuestra mano, ¿no? Ejemplo 1. Estime la fuerza necesaria para acelerar un auto de 1000 kilogramos a 1 gramo. Una G, perdón, es una G. Una G es la aceleración de la gravedad. Y aquí viene toda la descripción, de tal suerte que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y esto es igual a 0.2 kilogramos por 5 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, y tenemos un newton. Luego, fuerzas y fuerzas en el espacio. La segunda ley de Newton dice que la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. La fuerza neta, como se mencionó antes, es la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el objeto. De hecho, los experimentos han demostrado que las fuerzas, si se suman como vectores, precisamente de acuerdo con las reglas desarrolladas en el capítulo anterior, que es de los vectores, ¿no? Que ya vimos, los vectores. Por ejemplo, en la figura siguiente se representan las fuerzas de igual magnitud, que son 100 newtons por cada una, que actúa sobre un eje, o sobre un objeto en ángulos rectos, uno con respecto al otro. Entonces, estas fuerzas están actuando sobre este objeto y entre ellos hay un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Intuitivamente se observa que el objeto comenzará a moverse en un ángulo de 45 grados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las fuerzas son iguales, y al ejercerse en dirección positiva al eje X de la fuerza A y en dirección positiva al eje Y de la fuerza B, el desplazamiento sería a 45 grados, porque las fuerzas son iguales, ¿no? ¿Cuál es la fuerza resultante? De acuerdo a al teorema de Pitágoras, pues la fuerza resultante que está en esta parte, déjenme, pongo mi pentablet. Ahora sí. Aquí tenemos, ay, no, esa no sería, está a un ángulo mayor de lo que realmente debería de ser. Entonces, la fuerza resultante sería a 45 grados. Esta sería la fuerza resultante, ¿no? Y sería la sumatoria de 100 newtons. Si nosotros trasladamos el vector B en la punta del vector A, tenemos un triángulo rectángulo y tenemos 45 grados. Entonces tenemos un triángulo rectángulo.
Entonces, la fuerza resultante será la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, que son iguales. Entonces, aquí son 100 newtons en el eje X, 100 newtons en el eje y nos da un total de 141 newtons, ¿no? Bien, entonces yo creo que esto está bastante sencillo de entender, ¿no? Y continuamos con el repaso. Ejemplo, dice, calcule, calcule, a ver qué pasa aquí. Ahí está. Dice, calcule la suma de las dos fuerzas ejercidas sobre el bote por los trabajadores A y B de la figura siguiente, ¿no? Entonces tenemos el trabajador A que está de este lado, tenemos el trabajador B que está de este lado, ¿sí? Ambos están jalando un bote. La fuerza que ejerce la persona A es de 40 newtons. La fuerza que ejerce la persona B es de 30 newtons. El ángulo con el que aplica la fuerza A es de 45 grados y el ángulo con el que se aplica la fuerza B es de 37 grados, ¿sí? Todos en referencia con el eje X. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Se suman los vectores fuerza como otros vectores cualesquiera, ¿no? Como los que ya hemos visto en el capítulo anterior de suma de vectores. ¿Cómo se describe en el capítulo anterior? El primer paso es elegir un sistema de coordenadas XY, como en la figura siguiente, y luego descomponer los vectores. Entonces, tenemos un sistema de ejes XY, aquí está el eje X, y aquí tenemos el eje Y. Y dibujamos los vectores que aplican como si el bote fuera una partícula. Entonces, tenemos la fuerza A, que está a 45 grados, y la fuerza B, que está a 37 grados. ¿Ok? Aquí son 37 grados y aquí son 45. Bueno, eso nada más es como referencia. Para sumar los vectores de acuerdo al método de componentes rectangulares, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos el vector A y obtenemos el componente FA en Y y FA en X. Y del componente del vector fuerza B tenemos el componente FBY y el componente FB en X, ¿no? La sumatoria de fuerzas de A, o sea, de la persona A en el eje X, ¿cuáles serían? Pues serían FA en X y FB en X. ¿Cómo sacamos FA en X? Pues lo multiplicamos por el coseno del ángulo que forma la fuerza A contra el eje X, ¿sí? Y sacamos, bueno, esto nos da 40 newtons, que es la fuerza, por el coseno de 45, que es 0.77, nos da 28.3. Luego, la fuerza A en Y sería, o sea, el componente en el eje Y de la fuerza A sería la fuerza A por el seno de 45 grados, que es el que está aquí, y así obtenemos el componente en Y de la fuerza A. Y tenemos 40 newtons por el seno de 45 grados, que es igual al coseno de 45 grados, y tenemos 28.3 newtons. Entonces tenemos ya los componentes en X y en Y de la fuerza A. Para poder sumar los vectores tendríamos que hacer lo mismo para el vector B, sacar los componentes en X y los componentes en Y. Entonces, para sacar el componente en X de la fuerza B sería FB en X sería FB por el coseno de 37 y esto sería 30 newtons por 0.799. Es positivo. Aquí es importante indicarlo porque
el componente en Y va a ser negativo. Entonces f en X es positivo. Fy es negativo, ¿por qué? Porque está hacia el sur del eje en Y. Entonces, FB va a ser negativo por el seno de 37 grados. Hacemos la ecuación y nos queda en menos 18.1 newtons y en X son 24 newtons positivos. Para sacar la resultante, ¿qué hacemos? F en B y es negativo porque apunta a lo largo del eje Y negativo, o sea, hacia abajo, como lo estamos viendo en esta figura. Aquí está apuntando en Y hacia abajo. Entonces, ¿cómo sacamos la resultante? Bueno, pues ya tenemos la resultante en X y la resultante en Y. ¿Cómo la obtenemos? Esta es la resultante en X y esta es la resultante en Y. La resultante en X, pues va a ser FA en X, que está aquí, del vector fuerza A, y la componente en X de FB, que es la persona A y la persona B. Entonces, sumamos 28.3 más 24. Y aquí está la suma de los dos componentes en X de cada uno de los dos vectores y nos da 52 newtons. Y la fuerza resultante en Y, pues es la suma de A en Y y, y más el vector, o sea, el vector fuerza de B en Y. Y nos da 28.3 más 18.1, que es esto. Y tenemos 10.2 newtons. Entonces, aquí vemos que son positivos los dos en X y en Y. La suma, ya vimos aquí que este vector de el componente del vector B en Y es negativo, pero hacer la suma, aquí lo tenemos negativo, pero como la fuerza en A sobre el vector Y es mayor que la fuerza de B sobre Y, nos da 10.2 newtons. Y ya tenemos o dibujamos el vector resultante, aquí está la fuerza resultante en Y y la fuerza resultante en X. Ya tenemos los dos componentes rectangulares. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras para obtener, ¿qué? Pues para obtener el vector resultante, la fuerza resultante. Y aquí está la ecuación. La fuerza resultante será igual a la raíz cuadrada de los componentes en X al cuadrado y los componentes en Y al cuadrado. Y nos da 53.3 newtons. Ya tenemos la fuerza resultante. Para sacar el ángulo teta, que es este, el ángulo teta, ¿cómo lo obtenemos? Pues si tenemos un triángulo rectángulo, si trasladamos el F resultante en Y, quedaría aquí. Y tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, la tangente, ¿cuál es la fórmula de la tangente? Es el cateto opuesto, que es la fuerza resultante en Y, entre el cateto adyacente, que es la fuerza resultante en X. Aquí está, cateto opuesto, este es el cateto opuesto, y aquí está el cateto adyacente. Lo dividimos y nos da 0.195. Esa es la tangente. Para sacar el ángulo, como lo vimos la semana pasada, ¿qué habría que hacer? Pues sacar el arco tangente de 0.195 o la tangente a la -1, como vienen muchas calculadoras, y nos da 11 grados. Aquí es el ejercicio que había que resolver. Es bastante sencillo. Y finalmente vamos con bueno, ya enseguida de este punto que ya repasamos, vamos con el diagrama de cuerpo libre. Este punto es bien importante porque nos va a ayudar como una base entender cómo, en un sistema de fuerzas, cómo es el comportamiento de los cuerpos. Dice, cuando se resuelven problemas relacionados con las leyes de Newton y con fuerza, es muy importante dibujar un diagrama que muestre todas las fuerzas que actúan sobre cada objeto implicado. Al diagrama se le llama diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerza. Elijo un objeto y dibuje una flecha
para representar cada fuerza que actúa sobre él. Incluya todas las fuerzas que actúan sobre dicho objeto. No represente fuerzas que el objeto elegido ejerza sobre otros. Para ayudarle a identificar cada fuerza y todas las que se ejerzan sobre el objeto elegido, pregúntese qué otros objetos podrían ejercer una fuerza sobre él. Si el problema implica más de un objeto, es necesario realizar un diagrama de cuerpo libre separado para cada uno de los objetos. Aquí vemos una ilustración de cómo se puede hacer un diagrama de cuerpo libre. Un disco de hockey se desliza con velocidad constante a través de una superficie horizontal plana de hielo que se supone sin fricción. Aquí no vamos a considerar la fricción, porque la fricción, o cuál es el efecto de la fricción, es que reduce la velocidad. En la medida que haya más fricción, mayor reducción de velocidad encontrará, o mayor reducción de velocidad tendrá un objeto que se desliza a cierta velocidad. Entonces, la fricción implica una desaceleración de los objetos. ¿Cuál de los objetos de la figura siguiente es el diagrama de cuerpo libre? Correcto para este disco. ¿Cuál sería su respuesta si el disco frenara? Esta era la última tarea que tenían ustedes que escribir la respuesta, hacer un análisis de las fuerzas y argumentar cuál es la respuesta correcta, A, B o C. Bien, si nosotros analizamos que un disco de hockey recibe un impulso, dice, fíjense, ¿cuál de los bosquejos de la figura siguiente es el diagrama de cuerpo libre correcto para el disco? Un disco de hockey se desliza con velocidad constante a través de una superficie horizontal plana de hielo que se supone sin fricción. Si se supone sin fricción, el movimiento que tiene recibirá una fuerza por la masa del objeto y recibirá en respuesta una fuerza proporcionada por la superficie. Si no tenemos fricción, este sería el diagrama correcto para un disco de hockey que se mueve con una velocidad constante. Las fuerzas que se aplican o cuando se aplica una fuerza implica aceleración. Aquí no tenemos aceleración porque dice que es con velocidad constante. Entonces, el diagrama correcto cuando aplico una velocidad constante es esta la respuesta B. Ahora, ¿cuál sería su respuesta si el disco frenara? Pues si el disco frena y tiene un movimiento hacia la derecha, quiere decir que está recibiendo una fuerza contraria a la dirección del movimiento. Esta fuerza contraria a la dirección del movimiento ocasionaría que el disco frenara. Si nosotros aplicáramos una fuerza en la misma dirección del movimiento, el objeto se aceleraría. El objeto aceleraría hacia la misma dirección en que se aplica la fuerza. Pero aquí dice que el disco está frenando, entonces la fuerza debe ser contraria al movimiento. ¿Ok? Bien, esa sería la respuesta de la tarea. A continuación se presenta un breve resumen de cómo plantear la resolución del problema relacionado con las leyes de Newton. ¿No? Resolución de problemas. 1. Dibuje un bosquejo de la situación, como cualquiera de estos que hemos estado viendo a lo largo de la materia. Considere solo un objeto a la vez y dibuje un diagrama de cuerpo libre para dicho objeto que muestre todas las fuerzas que actúan sobre dicho objeto. Incluya cualquier fuerza desconocida que tenga que encuentre.
No muestre las fuerzas que el objeto elegido ejerce sobre otros objetos. Dibuje la flecha para cada vector fuerza de la manera más precisa posible en cuanto a direcciones y magnitud. Asigne un símbolo a cada fuerza, incluso a aquellas que debe determinar en relación con la fuente, gravedad, persona, fricción, etc. Si varios objetos están implicados, dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos por separado, que incluya todas las fuerzas que actúan sobre dicho objeto y solo las fuerzas que actúan sobre él, para cada y todas las fuerzas. Debe ser claro acerca de sobre cuál objeto actúa y cuál objeto ejerce dicha fuerza. Solo las fuerzas que actúan sobre un objeto dado se incluyen en la sumatoria de las fuerzas para dicho objeto. La segunda ley de Newton tiene que ver con vectores y por lo general es importante descomponer los vectores en sus componentes. Elija los ejes X y Y de tal forma que simplifique el cálculo. Por ejemplo, el hecho de elegir que un eje coordenado se encuentra en la misma dirección que la aceleración es algo que a menudo representa un ahorro de trabajo. Perdón. Para cada objeto aplique la segunda ley de Newton por separado. A los componentes X y Y, esto es el componente X de la fuerza neta sobre el objeto está relacionado, perdón, con el componente X de la aceleración de este objeto. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en X y de manera similar para la dirección Y. Ay, perdón. Resuelva la ecuación o ecuaciones para las incógnitas. Entonces, miren. Este recuadro de resolución de problemas no debe considerarse como una receta, más bien se trata de un resumen de las cosas. Permítanme. ¿Y ahora qué pasa? A ver, denme un segundito. Ahí está. Ok. Nuevamente. Ejemplo. Un amigo, vamos a ver un ejemplo de un diagrama de cuerpo libre. Dice, un amigo, déjenme reducir un poquito para que entre en el recuadro. Un amigo le ha dado un regalo especial, una caja de 10 kilos de masa con una sorpresa misteriosa en su interior. La caja está en reposo sobre la superficie horizontal lista sin fricción de una mesa. De acuerdo a la figura A, esta es la figura A. Dice, inciso A, determina el peso de la caja y la fuerza normal ejercida sobre la mesa. ¿Qué es una fuerza normal? Pues la fuerza que se obtiene en o sea, es la fuerza que el objeto que reacciona a la fuerza o a la masa de la caja actúa sobre el objeto. Va a tener la misma magnitud, la misma dirección, pero en sentido contrario. Entonces dice, vamos a ver cómo se resuelve el inciso A. Planteamiento. La caja se encuentra en reposo sobre la mesa. Aquí estamos con la mesa en reposo. En cada caso, la fuerza neta sobre la caja es cero. ¿Por qué cero? Porque no se está moviendo, está en reposo. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo están equilibradas y ocasiona que la caja no se mueva. Si la fuerza hacia abajo ejercida por la masa del objeto
fuera mayor que la fuerza normal que está aquí representada, es porque la mesa cedería al peso de la caja. Entonces, esta fuerza sería mayor a esta y la caja necesariamente caería, ¿no? Pero estamos diciendo, o aquí nos dicen que la mesa, digo, el objeto o la caja está en reposo. Entonces, la caja se encuentra en reposo solo sobre la mesa, de modo que en cada caso la fuerza neta sobre la caja es cero, segunda ley de Newton. Es cero porque la fuerza normal es igual a la fuerza de la gravedad multiplicada o la aceleración de la gravedad multiplicada por la masa. Entonces, las dos ecuaciones o las dos fuerzas se están siendo las mismas, por lo tanto, el movimiento o la aceleración de la caja es cero. Dice, solución. Tenemos que encontrar que el inciso A nos dice, determina el peso de la caja. Bueno, el peso de la caja es la masa por la aceleración de la gravedad. Esto es igual a 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, aquí son segundos cuadrados. Aquí tenemos metros sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí tiene que ser cuadrado, ¿ok? Y eso nos da 98 newtons. Y esta fuerza actúa hacia abajo, ¿sí? La fuerza de la caja o el peso de la caja actúa hacia abajo. La única otra fuerza sobre la caja es la fuerza normal, como estamos viendo aquí, ejercida por la mesa hacia arriba sobre ella, como se ilustra en la figura A. Se eligió la dirección hacia arriba como la dirección positiva. Entonces, la fuerza neta, las sumatorias, o sea, la sumatoria de fuerzas en Y, o sea, la fuerza resultante sobre la caja es la sumatoria de fuerzas en Y. Y este es igual a la fuerza normal menos la fuerza del peso de la caja, que es masa por aceleración de la gravedad. La caja está en reposo, así que la fuerza neta sobre ella debe ser cero, que es la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración y la aceleración es cero, no se está moviendo. Por tanto, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la fuerza normal menos la masa por la aceleración de la gravedad y es cero. ¿Por qué la masa? ¿Por qué la masa es negativa? Pues porque si nosotros tenemos un eje coordenado y sabemos que hacia abajo las y son negativas, entonces esta será negativa, ¿sí? La fuerza normal, ¿cómo es? Pues la fuerza normal, si elegimos un eje coordenado aquí, bueno, lo voy a dibujar mejor porque estoy todo chueco. Entonces, las fuerzas o el eje coordenado para la fuerza normal sería X y esta sería Y, ¿no? Entonces, está positiva, esta es positiva porque va hacia arriba. Y la masa por la aceleración de gravedad es negativa porque va hacia abajo. Entonces, esta es negativa, ¿ok? Bueno, ahora, dice, Y en este caso se tiene la fuerza normal, ¿sí? Si sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y es cero, esto es cero porque está en equilibrio, no se está moviendo, entonces solamente nos queda esta parte de la ecuación. Para que lo entiendan mejor, sería cero es igual a la fuerza normal menos la masa por la aceleración. Si nosotros despejamos o movemos mg hacia el otro lado,
nos va a quedar, pasa de positivo, digo, de negativo a positivo, entonces quedaría mg es igual a la fuerza normal, o lo que es lo mismo, la fuerza normal es igual a mg, porque el estar negativo aquí y pasarla del otro lado de la igualdad pasa con signo positivo, y es justamente lo que tenemos aquí, ¿ok? Bueno, ya vieron el proceso de despeje paso por paso para que no se hagan bolas, ¿ok? Ya queda, yo creo que con eso queda suficientemente aclarado, de tal suerte que si hubiera alguna duda, pues ya se resolvió, ¿no? Entonces, la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración. La fuerza normal sobre la caja ejercida por la mesa es de 98 newtons hacia arriba. ¿Por qué 98? Porque ya habíamos calculado el peso de la caja. El peso de la caja es mg y esto es igual a 10 kilogramos que pesa la caja por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto nos da 98 newtons. Al hacer esta igualdad, nos queda este valor es de 98 newtons. Entonces nos queda, o sea, aquí estamos sustituyendo el valor de la masa por la aceleración de la gravedad, que es 98. Entonces, la fuerza normal, pues es igual a mg. Entonces, la fuerza normal es igual a 98. ¿Cómo lo tenemos aquí? Hacia arriba. La fuerza normal tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero tiene sentido contrario. La masa por la aceleración de la gravedad, ¿qué signo tiene? Negativo, porque es hacia abajo. Pero la fuerza normal es en sentido contrario, por eso es positiva. El inciso B, su amigo empuja la caja hacia abajo con una fuerza de 40 newtons, que es esta figura, ¿no? Aquí se ve la mano del amigo y la fuerza que ejerce el amigo sobre la caja es de 40 newtons. Así que un lugar, así que en lugar de que solo actúen dos fuerzas sobre la caja, ahora existen tres fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? Bueno, una es la fuerza normal, ¿no? Que ejerce la mesa sobre la caja. Otra es la fuerza ocasionada o resultado de el peso de la caja, que es la masa por la aceleración. Y tenemos una fuerza adicional que proporciona la mano que se apoya sobre la caja. Entonces tenemos tres fuerzas. Esta es una, esta es dos y esta es tres. Son tres fuerzas. Entonces dice, en lugar de que solo actúen dos fuerzas sobre la caja, ahora existen tres fuerzas, como se muestra en la figura B. El peso de la caja todavía es de 98 newtons, porque el peso de la caja no ha variado. Lo que está sucediendo es que se aplica una fuerza adicional. La fuerza neta es la sumatoria de fuerzas en X, que es la fuerza normal menos el peso de la caja y menos la fuerza que ocasiona o que está aplicando la mano del amigo. Y es igual a cero, porque la caja, aunque haya tantas fuerzas o estén implicadas tres fuerzas, todavía la caja sigue sin moverse. Por tanto, dado que la resultante de fuerzas es igual a cero, la segunda ley de Newton queda como sigue. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la fuerza normal menos el peso de la caja menos la fuerza adicional que aplica el amigo al apoyarse sobre la caja, y esto es igual a cero.
Se resuelve esta ecuación para la fuerza normal. La fuerza normal, o sea, otra vez, las fuerzas en Y son cero. Estas fuerzas son cero. Entonces, si nosotros pasamos estos dos factores del otro lado, ¿cómo quedan? Quedan la fuerza normal es igual a mg más 40 newtons. ¿Por qué? Porque si nosotros despejáramos la fuerza normal del otro lado, entonces todas serían negativas. Entonces, para no hacernos bolas, despejamos mg, que es negativo, lo pasamos para acá, queda como positivo. Y 40 newtons, que es negativo, lo pasamos para acá y queda positivo. Entonces, tenemos del otro lado dos factores positivos, que es mg y el peso o el apoyo o la fuerza que resulta de que el amigo apoye sobre la caja, ¿no? Entonces, tenemos que la fuerza normal es el peso de la caja más los 40 newtons del apoyo del amigo. Esto es 98 newtons más 40 newtons. Tenemos 138 newtons, que es la fuerza normal. Dice que es mayor que A, que el inciso A. La mesa empuja de vuelta, o sea, la resultante de la aplicación de la fuerza hacia arriba, empuja con más fuerza cuando una persona empuja hacia abajo sobre la caja. La fuerza normal no siempre es igual al peso. Entonces, dice el inciso C. ¿Qué pide el inciso C? A ver, veamos qué pide el inciso C. Dice, inciso C. Si su amigo jala hacia arriba sobre la caja con una fuerza de 40 newtons, que es esta figura, la figura C, ¿sí? ¿Cuál es ahora la fuerza normal ejercida sobre la caja por la mesa? Bueno, entonces, ahora con el inciso C, dice, el peso de la caja sigue siendo 98 newtons, eso no cambia, sigue siendo la misma fuerza y actúa hacia abajo. La fuerza ejercida por su amigo y la fuerza normal actúan hacia arriba con dirección positiva, como se observa en la figura C. Aquí tenemos la figura C. Entonces, nos damos cuenta en la figura C que tenemos tres fuerzas, pero ahora, por la fuerza que ejerce el amigo hacia arriba, tenemos ¿cuántas fuerzas positivas? Pues tendremos la fuerza de 40 newtons que aplica al jalar la caja y la fuerza normal que sigue siendo positiva. Y la única fuerza negativa sigue siendo el peso de la caja porque sigue siendo hacia abajo. Entonces, el inciso C dice, el peso todavía sigue siendo 98 newtons y actúa hacia abajo. La fuerza ejercida por su amigo y la fuerza normal actúan hacia arriba, que es dirección positiva, como se observa en la figura C. La caja se mueve, puesto que la fuerza hacia arriba de su amigo es menor al peso de la caja. La fuerza neta, de nuevo, establecida en cero en la segunda ley de Newton, porque la aceleración es cero, es la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la fuerza normal menos el peso de la caja, porque ya vimos que es hacia abajo, por eso negativa, más 40 newtons es igual a cero. Siempre para resolver las ecuaciones las igualamos a cero. Así que la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración, despejamos Fn, o sea, despejamos Fn y pasamos mg y
la fuerza que ejerce la mano o la fuerza del amigo hacia arriba, y ahora sí pasa mg positivo y los 40 newtons del jalón pasan como negativos. Entonces la fuerza normal va a ser igual al peso de la caja, que son 98 newtons, menos 40 newtons. Entonces la fuerza normal es de 58 newtons. Entonces, recuerden, esto siempre se va a igualar a cero, considerando que no tenemos aceleración. Dice, la mesa no empuja todo el peso de la caja por el jalón ascendente de su amigo. La fuerza normal en el ejemplo anterior es vertical, perpendicular a la mesa horizontal. Sin embargo, la fuerza normal no siempre es vertical. Cuando empuja contra una pared vertical, por ejemplo, la fuerza normal con la que la pared empuja de vuelta sobre usted es horizontal. Para un objeto sobre un plano inclinado, en un ángulo con la horizontal, como un esquiador o un automóvil que van por una colina, la fuerza normal actúa de forma perpendicular al plano y por tanto no es vertical. B. Ahora, suponga que su amigo le pide examinar la caja de 10 kilogramos que se entregó en el ejemplo anterior con la esperanza de que adivine qué hay en su interior y usted responde, claro, jale la caja hacia usted. Entonces la persona jala la caja mediante la fuerza, mediante una cuerda atada, como se muestra en la figura que tenemos aquí abajo. En la figura a lo largo de la superficie lisa de la mesa, la magnitud de la fuerza ejercida por la persona es la fuerza de la persona es igual a 40 newtons y tiene un ángulo de inclinación de 30 grados y se ejerce con un ángulo de 30 grados como se indica en la figura. Calcule, inciso A, la aceleración de la caja. Entonces, primero vámonos con el inciso A. Planteamiento. Se sigue el recuadro de solución de problemas de la página anterior. 1. Dibuje un bosquejo, ¿no? 2. Diagrama de cuerpo libre. La figura B ilustra el diagrama de cuerpo libre. Tenemos entonces la fuerza normal, que es la reacción de la superficie sobre la que se mueve la caja, ¿sí? Ocasionada por el peso de la caja, que es mg, sigue siendo mg, y la fuerza normal será de la misma magnitud y dirección que el peso de la caja, pero en sentido contrario, es decir, es hacia arriba y el peso de la caja es hacia abajo, ¿no? Pero ahora tenemos una fuerza adicional que está a 30 grados, ¿sí? Y es la fuerza P de 40 newtons. Entonces necesitamos calcular o hacer la suma de vectores, ¿no? Dice, este es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ya lo tenemos. Ahora, elija los ejes y efectúe la descomposición de vectores. Entonces, los vectores en Y no tienen problema porque están sobre el eje Y. No tienen un componente en X porque el ángulo es 0 grados de Y. O sea, no tiene inclinación. ¿Cuál es la única fuerza que tiene o que tendríamos que descomponer en sus componentes rectangulares? Pues solamente la fuerza ejercida por la persona. Este es el único vector fuerza que tiene un ángulo y que está actuando sobre un plano que no es el mismo eje Y. Entonces, elija los ejes y efectúe la descomposición de los vectores. Entonces, el único vector es FP, que hay que encontrar en los componentes rectangulares. La fuerza P en X sería los 40 newtons por el coseno de 30 grados. Y esto sería 34.6 newtons. La fuerza de la persona en Y, ¿cuál sería?
pues sería la componente rectangular de esta fuerza, pero ahora hacia Y, ¿no? Entonces sería 40 newtons por el seno de 30 grados y tenemos 20 newtons, ¿ok? Ahora, para sacar el vector resultante, dice, en la dirección horizontal X, Fn es igual a mg, tienen componente cero, por tanto, el componente horizontal de la fuerza neta es Fp en X, ¿no? Porque no tiene componentes en Y. Aplique la segunda ley de Newton para determinar el componente X de la aceleración. Fp en X es igual a la masa por la aceleración en X. Resuelva. La aceleración en X es la fuerza de la persona en X entre la masa. ¿Por qué? Pues porque despejamos de aquí la masa o la aceleración y pasamos la masa que está multiplicando, pasa dividiendo, como está aquí. Entonces, la fuerza de la persona en X, ¿cuánto es? Pues es 34.6 newtons. O sea, en X sería esto, 34.6 newtons entre la masa, que son 10 kilos, nos da 3.46 metros sobre segundo cuadrado. O sea, la aceleración en X es 3.46 metros sobre segundo cuadrado. Ese es el inciso A. Ahora, tenemos, ¿qué nos falta? Bueno, ya encontramos en X. Ahora tenemos que encontrar ¿qué? Pues la aceleración en Y. O encontrar la fuerza normal o la fuerza en Y. Entonces, aplique la segunda ley de Newton a la dirección vertical Y, considerando arriba como positivo. La fuerza o la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración sobre el eje Y. Si esto es igual a cero, tenemos entonces que la fuerza normal menos el peso de la caja más la fuerza en Y del jalón sí, del jalón de la persona es igual a la masa por la aceleración en Y. Y se resuelve. La masa, o sea, para sacar el peso, la masa de la caja es de 10 kilos y la aceleración de la gravedad es 9.8. Entonces, esto nos da 98 newtons en Y. Del punto 3 anterior, la sumatoria de las fuerzas de la persona en Y es 20 newtons. Más aún, dado que las fuerzas de la persona en X es la masa por la aceleración, la caja no se mueve verticalmente. Así que la aceleración de Y es igual a cero. Por lo tanto, la fuerza normal menos el peso más los 20 newtons de la fuerza de la persona en Y nos da cero. Y de aquí obtenemos la fuerza normal, que sería, si despejamos de aquí, si de aquí tenemos Fn, entonces sería Fn es igual, si el peso de la caja es 98 negativos, pues pasa para el otro lado como 98 positivos. Y estos 20 newtons positivos pasa como, o sea, del otro lado de la igualdad pasa como, pues como negativos 20 newtons, ¿no? Y entonces tenemos 98 menos 20 nos da 78 newtons. Nota, Fn es menor que mg. La mesa no empuja contra todo el peso de la caja porque parte del jalón ejercido por la persona está en dirección hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque tiene un ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación hace que no toda la fuerza sea sobre X, sino que sea por el ángulo de inclinación, efectúe o tenga ese efecto, ¿no? De que no se mueva, ¿ok? Bien.
Ahora, este es un ejercicio que, a ver, permítanme, que tiene que resolverse. Miren, esta ya sería su última actividad en clase. Bueno, la última tarea que tendrían que mandarme en esta semana, a más tarde el viernes, para poder subir sus calificaciones. Ya les mandé el examen, está en el grupo. Y una vez que resolvemos este ejercicio, que es el último, muchachos, pues terminamos. Terminamos el curso, son las 8:55. Terminamos muy rápido. Y entonces, si ustedes tienen alguna duda, necesito que me la hagan saber en este momento. ¿No hay dudas? ¿En el examen no hay dudas? ¿Todo está bien? Profe, yo sí tengo una duda sobre el examen. A ver, Es lo del punto 2, creo que es una tabla. a ver, déjenme, abro el examen. Déjenme ver, se los publiqué en el grupo. Déjenme, veo dónde está física, física. Aquí está, física. Aquí está el examen. Ok, entonces, déjenme, lo comparto para que me digan cuál es la duda que hay. ¿Dónde está el examen? Apuntes, archivo. Aquí está. Ahí está. Ese es el examen. ¿Me dice usted qué? Sí. ¿Cuál es la duda? El del el punto 2. Sí, aquí está, ¿no? A ver, espérenme, déjenme lo marco para que todos lo vean. Sí, aquí está, es este, ¿ok? ¿Cuál es su duda? De que pues no, o sea, no supe, o sea, qué es lo que vamos a hacer exactamente. Pues hay que encontrar la fuerza resultante de dos vectores que son el vector A y el vector B. Son dos vectores, ¿sí? El vector A tiene 45 newtons o es de 45 newtons. El vector B es de 55 newtons. ¿Qué dirección tienen? Este, 30 grados, o sea, al noreste. Y el B es de 50 grados al noroeste. ¿Cuál es el método para resolver estos problemas? A ver, déjenme, a ver, lo voy a hacer aquí mismo. Déjenme borro aquí para hacer el esquema. Acuérdense que en todos los ejercicios que hemos hecho o que vienen en los apuntes, se plantea que siempre hay que hacer un diagrama, ¿no? Entonces, tenemos un eje de coordenadas o un eje o unos ejes de coordenadas, ¿no? Tenemos, oh, no, aquí no, déjenme borro aquí, lo voy a hacer aquí abajo. Tenemos X y Y, ¿ok? Ahí está. Hacia acá es positivo, hacia acá es positivo, aquí X es negativo y aquí Y es negativo. ¿Ok? Ahora dice, el vector A tiene 45 newtons
y tiene 30 grados al noreste. Este es el norte y este es el este. Entonces, ¿dónde va a estar? Pues va a estar aquí. Es un vector a 30 grados con dirección noreste. Esta es la fuerza A. Luego, la fuerza B son, esta fuerza A dice que son 45 newtons. ¿Ok? Y luego dice, la fuerza B son 55 newtons al noroeste. Este es el este y este es el oeste, ¿no? Si es noroeste, entonces está hacia acá. ¿Con cuántos grados? Pues aquí la fuerza B será de 55 newtons con 50 grados de inclinación noroeste. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que resolver estos vectores. Hay que sacar la fuerza resultante con los componentes rectangulares que acabamos de ver. De hecho, le dimos un repaso. Tenemos que encontrar la fuerza resultante, ¿sí? La fuerza resultante va a ser igual a a la sumatoria de fuerzas en X. La fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y. Y hay que sacar las componentes en X de los dos vectores, sumarlos y luego sacar los componentes de estos dos vectores, o sea, las fuerzas en X son los componentes en X del vector fuerza A y el componente en X del vector fuerza B, ¿sí? Y nos va a dar la sumatoria de las fuerzas en X. Luego, la sumatoria de fuerzas en Y, pues es la componente rectangular de la fuerza A en Y más el componente rectangular de la fuerza B en Y. Y esto va a ser la suma de esto más esto, pues nos va a dar la fuerza resultante. ¿Es suficiente con esa explicación o quieren que desarrollemos un poquito más la resolución de este problema? Muchachos, todavía tenemos mucho tiempo. ¿Qué pasó? Los escucho. Sí me gustaría continuar, profe, para poder entenderlo un poquito mejor, porque sí, yo también tengo duda en eso. A ver, ¿sí estudiaron los apuntes? ¿Los? O sea, yo sí vi los ejercicios que hizo, pero sí me confunde también un poquito, ¿cómo le diré? El dato, cómo acomodar los datos más bien. A ver, déjenme. um, a ver, ahí está mi, pen tablet. Miren, a ver, espérenme. Déjenme limpiar el escritorio.
A ver. Oh, ahí está. Miren, a ver. Lo voy a hacer pequeño de este lado. Ahora, ¿dónde está? Miren, de acuerdo a la metodología que les expliqué, primero que hay que hacer, pues hay que hacer un esquema, ¿no? A ver, tenemos un esquema donde representaremos las fuerzas. Entonces tenemos la fuerza A, tenemos la fuerza A, es esta. Esta es la fuerza en A. Y acá tenemos la fuerza en B. La fuerza en A, ¿cuánto es? A ver, denme un segundito. La fuerza en A son 45 newtons y la fuerza en B son 55. Este es 45 y esto es a 55 newtons y newtons. Ahora, ¿a qué ángulo están? Ya vimos que está FA, está para acá, o sea, como lo estamos marcando aquí, y la fuerza B está hacia acá, ¿no? Ahora, ¿con qué ángulo? La fuerza A tiene un ángulo de 30 grados y la fuerza en B, aquí son 30 grados y acá son 50 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar primero la fuerza A. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Bueno, para sacar el vector resultante, que no sabemos para dónde va, tenemos que descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. Entonces, vamos a analizar el vector A. Y tenemos que el vector A está a 30 grados. ¿Ok? Bueno, voy a quitar esto para que no nos estorbe. Entonces, ¿cómo sacamos el componente rectangular de A en X? Sería este vector. Ahí, me fui chueco. Sería este vector en X. Este vector sería FA en X. Y luego, el componente rectangular en Y sería FA en Y. ¿Ok? ¿Cuánto es FA en X? Bueno, FA en X es igual a FA por el coseno de 30 grados. El FA en Y es igual a FA por el seno de 30 grados. ¿Y esto a qué es igual? Sabemos que FA, aquí está, es 45 newtons. Entonces, esos 45 newtons los multiplicamos por el coseno de 30 grados. Ahora, FA
Sigues en Y sería los mismos 45 newtons, pero ahora multiplicado por el seno de 30 grados. ¿Y esto cuánto nos da? Yo aquí tengo, bueno, debería tener mi calculadora. No la tengo aquí. Déjenme, traigo mi calculadora. Ah, pues aquí la tengo. A ver. Entonces, buscamos en la calculadora y tenemos. Eso ya les había enseñado a usar la calculadora en la sesión anterior, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa esta cosa? Ahí está ya. Ok. Entonces, esto sería igual a 45. A ver, déjenme lo pongo bien. 45 por el coseno de 30. El coseno de 30 es igual a 0,866. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y aquí sería 45 por el seno de 30. 30, el seno de 30 es igual a 0,5. Este es igual a 45 por 0,866. Nos da 38,97. Y aquí por 0,5 pues sería 22,5, ¿no? 45 por 0,5. Ahí está, 22,5. ¿Sí? Entonces, de FA, del vector A, ya tenemos sus componentes en X y en Y. Entonces, ahora, ¿qué nos toca? Pues hacer el vector P. Tenemos, déjenme hacerlo del otro lado. Ahora sí, ahí voy. Tenemos los ejes de coordenadas. Uy, me estoy yendo muy choco. Tenemos los ejes de coordenadas para el vector FB, ¿no? Entonces tenemos X, digo, tenemos Y y tenemos X. Y sabemos que FB va para acá, ¿no? Entonces, aquí está FB. Y aquí son 50 grados, ¿no? Pero lo voy a quitar para no hacernos bolas. Para que no haya tantas cosas aquí y me puedan entender mejor. Entonces, aquí tenemos Y y aquí tenemos F, el análisis de FB, ¿no? Ok, pues quito esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo mismo. Encontrar los componentes rectangulares de el vector B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este vector que está aquí será FB en Y. Y el componente rectangular en X será FB en X. ¿Sí? Entonces, para encontrar FB en X es igual a ¿qué? A menos FB por el coseno perdón, son 50 grados, por el coseno de 50 grados.
Negativo, ¿por qué? Pues porque va hacia la izquierda en X. Entonces aquí es negativo. Entonces FB en X será negativo por el coseno de 50 grados. Entonces déjenme, acomodo bien aquí para no usar mucho espacio, del coseno de 50 grados. FB en Y será igual a FB porque es hacia arriba del origen. Entonces, FB en Y es positivo y será a FB igual a FB por el seno de 50 grados. ¿Y esto cuánto nos da? FB, ¿cuánto es? FB son 55 newtons, ¿no? Le voy a quitar los newtons para ser consistente con el cálculo de FA. Es 55, pero es negativo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en no, en ser consistente, ¿no? Aquí es negativo menos FB, que es menos FB es de 55, FB es 55 por el coseno de 50 grados, y aquí sería 55 positivos por el seno de 50 grados. ¿Ok? Y aquí sería 55 por el coseno de 50, sería coseno de 50 es igual a, esto es igual a 0.643. Y aquí sería 55 por el seno de 50. El seno de 50 son 0.766. Voy a ponerle 3 dígitos. 76,6. ¿Y esto aquí es igual? 55 por punto 643 es igual a 35,37. Y esto es igual a 55 por punto 766. Esto es igual a 42,13. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los componentes rectangulares de cada uno de los vectores. Entonces ya nada más tenemos que sacar, ¿qué? Pues el vector resultante. El vector resultante, FR, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X, ¿sí? Más la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Cuáles son las sumatorias? Bueno, ¿cuánto es la sumatoria de fuerzas en X? Vamos a ver aquí. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué? Pues FA en X más FB en X. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a FA en Y más FB en Y. Entonces, FA en X, ¿cuánto es? FA en X es 38,97. ¿Sí? Entonces, FA en X es 38,97 más FB en X. ¿Cuánto es FB en X? 35,37. ¿Y esto cuánto? 74.34. Ah, pero aquí tenemos un error.
Porque, fíjense, aquí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Aquí tenemos un error. Porque aquí es menos 55. Aquí está menos 55 y obviamente 35,37 va a ser negativo. ¿Sí? ¿Ya se fijaron? Menos 35,37. Porque FB está siendo negativo. Aquí está negativo. Aquí sigue negativo. Y aquí debe resultar negativo. ¿Por qué? Porque FB en X está hacia la izquierda. Entonces, FB en X es negativo, ¿no? Entonces aquí estamos mal. Porque es más, a ver, déjenme aquí, voy a desarrollar un poquito más para que ustedes lo tengan bien claro. FA en X es igual a FB, o sea, la sumatoria de fuerzas en X es igual a FA en X más FB en X, ¿no? Esto es igual a FA en X más menos FB en X. Y esto es igual a FA en X, que es ¿cuánto? F en X ya habíamos visto que es 38,97, es 38,97 más por menos, menos. ¿Cuánto es FB en X? Pues es 35,37. ¿Ya vieron? ¿Sí, Sí, muchachos? sí, sí. Entonces, sí, 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 sí me van siguiendo, ¿no? Aquí sería 38,97 menos Tres 35, punto seis. 35,37 nos da 3,6. Ahí está. Luego, FA en Y, aquí no hay problema, porque FA en Y es positivo y esto es igual a 22, o sea, esto es igual a 22,5 más FB en Y, que es 42,13, ¿no? Este es uno más este otro y este con este nos dio en X, ¿no? Más 22,5 más 42,13. Y esto es igual, 22. 64,63 medio. ¿Esto es cuánto? ¿70 y qué? 64, 64,63. Punto 63. Ahí está, ya tenemos los componentes en X, ¿sí? Y los componentes en Y de la fuerza resultante. ¿Cómo quedaría en un diagrama? Pues quedaría, fíjense, como en X es positivo, 3,6, ¿no? Entonces aquí tendríamos 3,6 y en Y sería 64. O sea, estaría más largo aquí, ¿no? Pero bueno, para más o menos poderlo representar, ¿sí? A ver, aquí quedaría un vector muy chiquitito que valdría 3,6, ¿no? Un vector muy chiquitín. Aquí me diría 3,6 en X y en Y me diría ¿cuánto? 64,63. Entonces, el vector resultante, a ver, lo voy a poner en otro color, en verde. Entonces,
Y el vector resultante sería ¿cuál? Pues sería AFR. ¿Ok? ¿Ya vieron? Sí, Entonces, déjenme quitar esto. Ahora, FR, voy a quitar esta pantalla aquí. Ahora, FR va a ser igual a la raíz cuadrada de, a ver, déjenme hacerlo más decente porque está grandísimo eso que puse, ¿no? Ay, qué idiota. Borré todo, muchachos. Bueno, ustedes ya lo tienen, ¿no? ¿Lo sí. copiaron o no lo copiaron? De hecho, lo Sí, último, bueno, hasta ahí era 64, ay, Bueno, puntos, aquí sería el resultante, ¿no? Y aquí sí, teníamos 3 punto ¿qué? 3.6, Y acá 60 34 punto, es, es 64.63. ahí está, ¿no? A ver, lo voy a poner acá. Tenemos el vector resultante, que sería, aquí sería 6.3 y aquí Ujú. 64 punto, no, sí, sesenta y Aba- cuatro punto, Abajo sería 3.6, profesor. sí, De abajo, 3.6 ya. 3.6, así es. Sería 3.6. Ok. Aquí sería 3.6, ¿no? Ok, entonces déjenme borro esto para poder hacerlo completito, ¿no? Que quede ya aquí. Lo bueno fue que lo copiaron, porque qué baboso. Estas tecnologías tan avanzadas luego me fallan, pero bueno, miren, entonces, ahí está. Entonces tenemos, no estoy, aquí está, FR, ¿no? Entonces, FR va a ser igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de 64.63 más, perdón, este sería, o sea, por el teorema de Pitágoras, ¿no? 64.63 al cuadrado más 3.6 al cuadrado, y a todo esto le sacamos raíz cuadrada. Entonces, esto sería, a ver, sería 64.63 al cuadrado más, El 64 es al cubo, profesor. perdón, no es al cuadrado, aquí es al Sí. cuadrado, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. Es 64.63 al cuadrado más 3.6 al cuadrado. Esto nos da la raíz cuadrada para hacerlo en pasos, ¿no? Para que todos lo puedan ver. De 4189.996 raíz cuadrada nos da 64.73. Este es el vector resultante, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me siguieron, muchachos? Ok, sí, sí, sí. Ahora, ¿cuál es el ángulo? Este ángulo, vamos a llamarle alfa. ¿Cuánto es? Bueno, alfa, ¿cómo lo calculamos? La tangente de alfa es igual al coteto opuesto, que es 64.63, entre el cateto adyacente, que es 3.6. ¿Y esto cuánto nos da? Es 64.63 entre 3.6.
Y eso nos da 17.953. Vamos a redondearlo a 3, ¿no? Ahora, alfa va a ser igual al arco tangente de 17.953. Entonces, buscamos tangente a la -1 de 17.93, ¿sí? Y nos da, ¿qué nos da? Nos da 86.81 grados, ¿no? Y si corresponde, 86.81 grados. ¿Ya se fijaron, Sí, muchachos? sí, profesor. ¿Sí? ¿Sí me siguieron todo el proceso? Sí, profe. Sí, sí, lo seguimos. Entonces, como ustedes ven, pues es laborioso, pero es muy sencillo, ¿no? O hay algún punto en donde se me perdieron para volverlo a repetir, o cómo ven, No, está bien, sí, sí lo seguimos. Este, eh, vimos todo el proceso. ¿sí? Sí, ¿Alguna otra duda? no, por mi parte no. Ya con esto van a sacar 10, muchachos, ya les resolví un ejercicio, un problema, ¿no? Sí, Está fácil. Lo demás ya está más fácil, ¿no? yo aún lo estoy completando, profesor, lo demás. A todavía lo demás, bueno, hoy es que jueves, ¿no? Sí, profe, Sí. ¿cuánto tenemos para entregarlo? Pues miren, pues la verdad es que no tengo muy claro las fechas. Yo confío en que no tenga problemas si subo la de ustedes el lunes, pero yo quisiera que me dieran el examen el domingo en la tarde, muchachos, para el lunes yo pasarlas temprano, por favor, porque yo nada más tengo disponible el lunes de 8 a 11 de la mañana, porque yo di clase en otra universidad, de 11 a 7 de la mañana. Entonces, si no me lo mandan el domingo, el lunes ya no voy a tener tiempo de subir calificaciones. Y necesito analizar cuántas tareas me entregó cada uno. Necesito revisar el correo para checar cuántas tareas, cuántas actividades me entregaron. Y en base a eso, más el examen, poder dar su calificación, ¿no? ¿Cómo ven? Ok, está bien, profesor. ¿Qué? ¿Todos? ¿O hay algún Sí, profe, inconveniente? todo bien. ¿No? No hay ningún inconveniente para que me lo manden el domingo y yo el lunes poder subir calificaciones. No, por No, mí. profe. ¿No? Ok. Pues si todos están de acuerdo, muchachos, y no hay ningún problema, entonces, pues ya terminamos la clase. ¿Hay algo adicional en el examen? Muchachos, No, profesor. No, ¿no? no. No, profe, ya está. Ok, bueno, pues por mi parte, muchachos, es todo. Si hay algo adicional, pues ya me mandarán algún WhatsApp, algún mensaje por WhatsApp para poderles ayudar, ¿ok? Enterado, profe. Entonces, si no hay nada adicional, muchachos, pues terminaríamos nuestra materia el día de hoy, ¿ok? Ok, profesor. Gracias. Que descanse. Hombre, nos vemos igualmente. Gracias, hasta siempre, bye. Bye.